aplaudiendo al Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nos bendiga esta tarde. Puede tomar su asiento, su lugar. Que el Espíritu Santo vivifique todo nuestro ser. Que el Espíritu Santo nos haga discernir el tiempo en el que estamos, el tiempo en el que está transcurriendo sobre este mes, sobre estos 40 días. El Espíritu Santo nos ha ido llevando a una dinámica de oración, de intercesión viva, eficaz y efectiva sobre un montón de cuestiones que el Señor ha ido poniendo en nuestro corazón, y fuimos entendiendo por el Espíritu Santo que luego de las primicias y a partir de febrero se levantó de una manera muy violenta las tinieblas, se levantaron de una manera agitada, acelerada, ataques, amenazas, persecuciones a los matrimonios, a los jóvenes, a los pastores de la casa, las cabezas, el liderazgo. Mucha gente sin ánimo, mucha gente sin deseo, mucha gente sin poderse todavía a esta altura del mes, del año, poder volver a conectarse a la asignación, al propósito. Estamos entendiendo que Satanás largó una artillería como hacía tal vez bastante no veíamos, y fuimos entendiendo en medio de esas amenazas que se van repitiendo patrones a lo largo de la historia y a lo largo de la palabra. Y cuando ciertos patrones comienzan a aparecer, es porque Dios está interviniendo los lugares, es porque Dios está interviniendo la vida, es porque las tinieblas saben que lo que está determinado del cielo para este lugar está sucediendo. Y vengo a decirte algo: estamos en el pleno avivamiento de este año. En estos días la iglesia está avivada y la tierra está siendo avivada por una iglesia que está entendiendo el tiempo en el que está viviendo. Y esos patrones que se van manifestando nos van haciendo discernir que estamos en pleno avivamiento. Que el ataque fue feroz, como lo fue en el libro de Hechos. Porque la tierra está preparada y la iglesia está preparada. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha hecho entender que estos 40 días que hemos determinado de oración hasta el próximo 4 de abril han abierto una ventana profética para que oraciones específicas sean contestadas. Hemos entendido proféticamente que el Espíritu Santo ha abierto un tiempo precioso para que oraciones dirigidas desde el discernimiento y la dirección del Espíritu Santo causen impacto inmediato en las atmósferas y en las vidas, en las atmósferas y en las vidas. Por eso Satanás lo supo, por eso Satanás quiso frenarnos, y por eso Dios vino a improntar a la iglesia a un tiempo de oración poderoso, a un tiempo de intercesión profética, porque nadie lo va a detener. Porque ayer empezamos a ver la primicia para la gloria de Dios. Porque los territorios están listos y los corazones están preparados para el avivamiento en el cual usted no puede pasar ni quedarse fuera de él. La iglesia del Señor debe entender que si estos patrones comienzan a manifestarse, es porque Dios nos está impulsando. Esto que vivimos, esto que pasa, el respirar amenazas, el respirar conspiraciones o persecuciones, el respirar difamación, el andar tal vez un poco cabizbajos o un poco luchados, es absolutamente normal. Porque eres una amenaza para las tinieblas. La iglesia es una amenaza para las tinieblas.
Tú solo eres amenaza, pero todos juntos somos una amenaza mayor para este tiempo, para los planes de las tinieblas. Quiero rápidamente compartirte un pensamiento para que usted vea patrones y conductas que nos hacen y nos van a hacer entender esta noche que estamos en un tiempo de avivamiento poderoso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 29. Pablo y Juan están predicando el evangelio. Los religiosos de la época lo llaman, lo ponen ante el concilio y le dan esta amenaza. Les prohibimos, escucha esto, les prohibimos que sigan predicando de Jesús. Los traen al concilio y dicen, les prohibimos porque vamos a sacar sobre ustedes edictos de muerte, de cárcel y de persecución si ustedes siguen predicando el evangelio. Porque cuando el evangelio empieza a ser predicado, la salvación empieza a ser manifestada. Cuando el evangelio empieza a ser anunciado, los territorios empiezan a ser transformados, y es ahí cuando Satanás tiene que largar amenazas para callar la voz profética de este tiempo, que es la voz de la iglesia. Y Pedro y Juan salen de aquella reunión y se juntan con los otros discípulos y le cuentan lo que habían recibido de parte de los líderes de la nación, de los religiosos de la época. Cállense o los matamos. Dejen de hablar o los perseguimos. Dejen de hablar o los encarcelamos. Mire lo que dice el verso 29. Cuando ellos le cuentan esto a la iglesia que estaba reunida, la iglesia empieza a orar, la iglesia empieza a clamar, la iglesia empieza a elevarle al Señor una oración profética de entendimiento. Y los discípulos le van a decir: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, porque cuando Satanás viene a amenazarnos, viene a callarte, viene a dejar que ores, viene a dejar de que te dejes de congregar. Cuando las amenazas vienen es para intimidarte a que no sigas haciendo lo que tú sabes y entiendes en tu espíritu que tienes que hacer. La palabra denuedo no es una palabra que signifique predicar con alegría, no. La palabra denuedo tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con enjundia, tiene que ver con valor. Lo que ellos les están pidiendo al Señor es: en medio de esta circunstancia, danos el valor para seguir predicando el evangelio. Es lo que vamos a orar esta noche. Es lo que vamos a declarar esta noche, que la iglesia por medio de la oración recibe denuedo para trastornar el mundo conocido, para trastornar los hogares, para trastornar la familia, para trastornar la juventud, para trastornar a los que están dormidos. Vamos a declarar que por medio de una oración y una predicación eficiente, Cristo se establece en los territorios y en las familias. Entonces aquí hay patrones, amenazas para callarnos. Y empezamos a entender que aunque el mundo y la tecnología avancen, hay principios y fundamentos establecidos en la Escritura que no van a cambiar. Hermano, en este tiempo podrán haber cambiado las maneras de construir, otros tipos de materiales, otro tipo de estructuras, pero los cimientos siguen siendo hierro y cemento. Hay cosas que son inalterables, y el cimiento de la iglesia se llama oración, el cimiento de la iglesia se llama intercesión, el cimiento de la iglesia es la palabra, el cimiento de la iglesia es el ayuno, el cimiento de la iglesia es la adoración. Hay patrones que serán inalterables, y aunque un montón de cosas cambien, la iglesia no puede dejar de orar y de declarar de la manera que tiene que hacerlo. Por eso es que cuando la iglesia ora, la iglesia avanza. Donde hay una iglesia que ora, hay una iglesia que avanza. En medio de amenazas, donde hay una iglesia que ora, hay un poder que se manifiesta. Mire, sigue la oración en el verso 28. En el verso 30.
Entonces, el 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra. Verso 30, mientras nosotros oramos, tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo. Porque mientras la iglesia habla, Dios trabaja. Mientras la iglesia predica, Él se manifiesta. Porque si queremos ver gloria, tendremos que con denuedo levantarnos, hacerle frente a las amenazas y predicar con la mayor pasión este tiempo el evangelio. ¿Cuántas personas ayer, Elías? 47, 42, 42, 7, 2. La semana anterior 30 y tantos. ¿Qué se cree que es eso, hermano? Eso es avivamiento, eso es avivamiento, eso es avivamiento, eso es avivamiento. Me ha hecho entender el Espíritu Santo que vas a estar en casa en estos 40 días y te va a venir un impulso, no sé de qué, de ir a orar. Jamás nunca tuve deseo de ir a orar, pero hay algo que me está moviendo a ser convocado a la oración. Hay algo que me está moviendo a reconectarme en célula. Hay algo que me está moviendo a reconectarme a los domingos, porque está habiendo un avivamiento a partir de oraciones dirigidas. Escucha esto, oraciones que están marcando las agendas en el mundo espiritual para que la voluntad de Dios sea hecha sobre los corazones. Motivaciones. Nunca pasó, pero usted va a ser impulsado por el Espíritu Santo. Tienes que estar claro para escuchar su voz. Tienes que estar claro para sentir los sentires en tu espíritu. Dios nos está convocando estos 40 días en esta ventana a oraciones que provoquen que los cimientos tiemblen. Cuando hay oración, hay predicación. Cuando hay predicación, hay manifestación del Espíritu Santo en los corazones. Y eso queremos, que Dios se manifieste. Y esta es una casa que no se quedará nunca quieta. Esta será una casa que nunca se acomodará. Si Dios nos quiere llevar, estamos dispuestos a que Dios nos lleve. Y si estamos respirando amenaza, es porque estamos entendiendo que los milagros, prodigios y maravillas están dispuestos para esta tierra en este tiempo. Vamos, aplauda por usted. Una iglesia avivada. Escuche, verso 31. Patrones que nos hablan de que estamos en el pleno avivamiento de esta tierra. No es que viene, es que ya está. No es que va a suceder, es que está sucediendo. Y usted tiene que estar dentro de esa revelación en este tiempo, para que por medio de su vida, de sus manos, de su boca, usted pueda ser un instrumento poderosísimo para el Señor. ¿Cuántos quieren ser usados por el Espíritu Santo aquí? Pues tiene que estar en el lugar correcto. Pues tiene que estar bajo la atmósfera correcta. Pues tiene que estar conectado a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia en estos tiempos difíciles de amenazas. Más que nunca nuestro corazón tiene que estar perfectamente alineado al Señor. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Porque cuando hay oración, hay derramamiento del Espíritu Santo. Cuando hay derramamiento del Espíritu Santo, hay un encender y un avivamiento para predicar la palabra. Y cuando la palabra es predicada, Cristo es glorificado en medio de nosotros. Por eso, hermano, esta será una noche de llenura del Espíritu Santo para la iglesia. 4 patrones que se manifiestan aquí. Oración, lugar donde estaban congregados, Espíritu Santo y predicación. Lo que está pasando con nosotros este tiempo. Andan argumentos locos, andan argumentos diabólicos, diciendo que no es tan importante estar juntos.
anunciando que no es tan importante que usted esté aquí, que usted puede ser iglesia donde sea. Sí, claro, usted y yo debemos ser iglesia donde sea, pero cuando la iglesia se congrega, pero cuando la iglesia está junta, pero cuando la iglesia ora, cuando la iglesia entiende la batalla del otro y la hace su batalla, cuando la iglesia entiende que somos hermanos, cuando la iglesia entiende que somos manada, en medio de la congregación Él derrama Espíritu Santo y vida eterna. Ahora entendí que ese derramar de vida eterna es el Espíritu Santo, que cuando estamos juntos se derrama para traerle vida a la iglesia. La vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Y todo parte de la base de la oración. Y todo parte de oraciones dirigidas y enfocadas. Escuche esto. Cada vez que la Biblia habla de llenura del Espíritu Santo, la habla con un grupo de gente. Hechos capítulo 2, juntos y unánime, y se derramó el Espíritu Santo. Aquí donde estamos leyendo, oraron y se derramó el Espíritu Santo. Hechos capítulo 11, Pedro en la casa de Cornelio lo juntó y orando Pedro cayó el Espíritu Santo. Pablo con los discípulos en Corintios oró y cayó el Espíritu Santo, porque donde está la iglesia está la vida del Espíritu Santo. Mentira que lo puedes hacer solo, mentira que lo somos solo. Esto estamos llamados a hacerlo como cuerpo, como iglesia, como casa, como hermanos y como manada. Para que si estás respirando amenaza, haya una iglesia que ore por ti. Para que llevemos las cargas los unos por los otros. Vaya esto para toda la gente que está en línea en esta tarde, noche, a los cuales bendecimos, y estás en casa pensando que es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo estar solo, no es lo mismo caminar solo, porque si caminan dos juntos, si uno cae, el otro lo levanta, y cordón de tres dobleces no se rompe ni se quiebra fácilmente. Usted necesita a su hermano, usted necesita a su compañero, usted y yo nos necesitamos para llevar adelante este tiempo de avivamiento. Por eso no alcanza la oración de uno. No es lo mismo que oren uno, a que oren 100, a que oren 200, a que oren 300, a que oren miles, golpeando el cielo, golpeando el cielo. No es lo mismo un leño que 1000 leños. El fuego no es el mismo, lo que alumbra no es lo mismo. Porque cuando estamos juntos se derrama el Espíritu Santo. Cuando estamos juntos se derrama el Espíritu Santo. Cuando estamos juntos se derrama el Espíritu Santo. Y todo esto que usted ve aquí nace de la oración de uno, que en medio de su mayor amenaza y en medio de su mayor tiempo de dificultad se puso a orar. Y la mayor oración registrada en la Biblia de más poder e intensidad que conocemos es la oración de Jesús, registrada en el Evangelio de Juan capítulo 17. El Señor, en un grado de estrés absoluto en su cuerpo, a tal punto de transpirar sangre por el miedo que le provocaba lo que venía, se pone a orar en Getsemaní, se pone a declarar en Getsemaní. El Señor entendiendo los tiempos, el Señor entendiendo que venía la muerte, el Señor entendiendo que tenía que ser quitado de la tierra, empieza a elevar una oración. Y esa oración que se hizo hace 2020 años atrás sigue repercutiendo en el mundo espiritual. Esa oración sigue trascendiendo generaciones. Esa no fue una oración temporal, esa fue una oración eterna que te ha alcanzado a ti y que alcanzará a tus generaciones. Y solo quiero leerte un fragmento de esa oración. Juan 17, capítulo 20. El Señor, orando por los discípulos, le dice: mas no te ruego solamente por estos 12, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estaba tu nombre, y ahí estaba tu apellido, y ahí estaba tu casa, y ahí está tu descendencia. Porque hay oraciones que trascienden, porque hay oraciones al que el mundo espiritual responde, al que el cielo activa para que alcancen. Por eso cuando predicas,
Por eso cuando anuncias, por eso cuando la iglesia toma territorios, hace que esta oración siga teniendo vigencia. Hace que esta oración siga teniendo poder. Porque hoy el Señor te dice: no solo ores por ti, sino que oremos por todos los que van a venir a causa de lo que estamos haciendo, a causa de lo que estamos declarando. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Y el Señor sigue orando y sigue diciendo: para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La única manera que tenemos para certificar a Cristo resucitado es que nos unamos en este tiempo en el mismo sentir. Usted no puede estar caminando para allá y yo estar caminando para acá. Acá hay que caminar todo detrás de la asignación y de la visión que se nos ha dado. Y la visión de esta casa es ganar, consolidar, discipular y enviar a las naciones. Y lo que estamos haciendo es 40 días de oración direccionada. Y usted tiene que entrar a este río. Y usted tiene que venir esta noche a este río. Y usted tiene que ser parte esta noche de lo que el Espíritu Santo está haciendo. Esto no es para algunos, esto no es para unos pocos, esto es para todos. Para que el mundo crea, para que en medio de oraciones de unidad, para que en medio de clamores de unidad, para que en medio de declaraciones de profética a los cielos, el Espíritu Santo se manifieste. Y mire cómo termina orando el Señor allí: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Sabe qué gloria está hablando el Señor? Está hablando del Espíritu Santo. La clave del Señor para estar conectado continua y diariamente y lleno de su Padre era el Espíritu Santo. Y Él nos viene a decir: lo mismo que fluyó en Cristo, lo mismo que fluyó en mí, va a fluir en la iglesia, porque la gloria que tuve se las he dado, 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 se las he dado. Vamos, apláudale al Señor. Cuando la iglesia entiende estos patrones, cuando empiezas a ver el ensañamiento, cuando empiezas a ver la persecución, es cuando tienes que darte cuenta que es tiempo de reforzar la oración, de reforzar las estacas, de reforzar lo que por tanto tiempo en la fe hemos venido construyendo y levantando para la gloria de Dios. Y no solamente lo hablo en una cuestión natural de un edificio, lo hablo en la fe, en la familia, en la vida. No puede ser que el diablo tan fácil venga y tire por la tierra años de sembrar para buscar unción, para crecer, para madurar, y ante tanta maltimaña de las tinieblas, tanta gente se nos quede en el camino, tanta gente quede presa. Es ahí donde la oración tiene que levantarse. Lo hemos entendido, hermano. Hay cuestiones con discípulos que no podrás hacer nada hablando horas con ellos. Tendrás que encerrarte a orar, tendrás que meterte en oración, tendrás que entender que la lucha no es con carne y sangre. Tendrás que enfocar hacia el mundo espiritual, y el mundo espiritual tendrá que soltar. Las cárceles tendrán que abrirse, las vidas tendrán que ser liberada, y la vida del Espíritu Santo volver a latir en cada discípulo. Eso produce la oración. La oración marca las agendas. La oración marca la agenda. Y quiero terminar para orar esta noche. Acompáñeme de ahí en Hechos, unos capítulos más adelante, capítulo 12 de Hechos. Porque como es de profético el Señor, que este tiempo va a coincidir exactamente con el tiempo de la historia que vamos a leer. Hechos capítulo 12, verso 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para maltratarlos. Se empieza a respirar amenaza. Nos empiezan a pedir. Hermano, usted tiene que entender algo y no ser inocente con algunas cosas. En el momento que usted y yo nos dispusimos a subirnos al ring del evangelio,
Satanás entiende que estamos listos para pelear. Pero hay algo que usted tiene que tener muy certero en su corazón. Satanás está vencido. Cristo lo venció. Y por cuanto Él venció, nos hizo más que vencedores. Por lo tanto, lo que le quiero decir es que esta batalla usted la va a ganar. Lo que vengo a decirte por la palabra es que aunque estés respirando amenaza, ahí aparecerá la oración de la iglesia. Ahí aparecerá una iglesia encendida. Ahí aparecerá una iglesia avivada. Y ahí estará el Espíritu Santo siendo derramado para librarte. Verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. La primer muerte o el primer mártir que fue apóstol directo del Señor se registra en la Biblia. Porque cuando hay ensañamiento, las tinieblas largan. Y usted dirá, se debe haber puesto triste la iglesia de aquel momento con la muerte de Jacobo. Pues vengo a decirte que no. Dice la Biblia que la iglesia se alegró por su muerte, porque habían sido dignos de dar su vida por su Señor. Para ellos era dignificante dar la vida por lo que creían. Y es lo que la iglesia debe recuperar. Hermano, debemos ser dichosos cuando por causa del evangelio nos apunten, cuando por causa del evangelio hablen, cuando por causa del evangelio nos enfermemos, cuando por causa del evangelio perdamos tiempo para hacer otras cosas. Sé dichoso. Sé dichoso, sé dichoso, sé dichoso, porque es una honra servir al Señor, es una honra estar aquí, es una honra poder trabajar para Él, es una honra poder predicar su evangelio, es una honra poder orar por gente, es una honra ser llamados por Dios para estar en su reino y para servirle. No encontrarás más dicha en tu vida que vivir para servir al Rey más grande que ha existido y que existirá en esta tierra. ¡Aleluya! Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras. Usted sabe que estamos a pocas semanas de celebrar Semana Santa. Ahora viene en abril, Pascuas. La fiesta de los panes sin levadura se hacía 2 semanas antes de Pascua. Es el mismo tiempo. Porque cuando llega abril se abre una ventana muy propicia para predicar del Señor, porque todo el mundo centra su atención en la muerte y la crucifixión de Cristo. Todo el mundo. Pero si la iglesia está callada, será una fecha. Pero si la iglesia está activada, pero si las oraciones marcaron la agenda, yo te puedo asegurar que Dios no va a preparar el mes de abril, y Dios te va a preparar el territorio aún de los tuyos, para que en medio de la congregación de esa fecha puedas predicar el evangelio con denuedo, y Dios te preste el oído de los que te rodean, y los que te rodean puedan acceder a una vida abundante con Cristo. Hermano, estamos orando porque entendemos que el avivamiento está aquí, y como dijo el apóstol Sojo cuando estuvo en esta casa hace un par de años, el ángel que mueve las aguas del avivamiento está en este lugar, y lo seguimos creyendo, y lo seguimos declarando, y lo seguimos estableciendo. Y lo echan a la cárcel. Verso 4: y habiéndole tomado preso, lo puso en cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiaran, y se proponían sacarlo al pueblo después de las Pascuas. No es inocente Satanás en qué fecha larga sus amenazas. Pero mira el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, punto y coma. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios
por él. Pero la iglesia, cuando uno estaba preso, se ponía a hacer oración sin cesar por él. Mientras uno era atacado, los otros se encendían en oración. Y yo vengo a hablarle a todos los que entienden que están en cárceles o que tienen a alguien cercano en cárceles, que por medio de oraciones direccionadas en estos 40 días, Dios se va a manifestar y van a haber cárceles que van a ser abiertas por medio de una iglesia que sin cesar ora, 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 ora y declara lo que Dios puede hacer en los corazones. Escucha esto para terminar. Pedro está preso, acá está la cárcel. Él tiene 4 guardias con él, 2 fuera de la celda y 2 dentro de la celda encadenados a él. Mire la preocupación de un simple pescador. Miren la preocupación por un simple discípulo. Miren la preocupación. Que a tal punto que 2 afuera y 2 adentro encadenados con él, porque ya se les había escapado una vez. Porque ya una vez de manera sobrenatural lo habían metido preso, y cuando se levantaron al otro día estaba predicando otra vez en el pórtico como hizo. Porque somos una amenaza para el diablo. Porque no saben las tinieblas o tiran todo para detenerte, para tenerte quieto. Pero cuando la iglesia ora, lo sobrenatural se manifiesta. ¿Se acuerda? Oración, congregación, llenura del Espíritu Santo, de nuevo de su palabra, señales, prodigios y maravillas son manifestados en su pueblo. Mire lo que dice el verso 7. Mientras Pedro está en la cárcel, y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro al costado le despertó diciendo: levántate. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8, y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Mientras estaban los demonios custodiándolo, mientras Satanás creía que tenía todo bajo control, ahí se presenta el cielo, ahí interviene Dios. Porque cuando la iglesia ora, lo que usted no puede hacer, ya lo suyo lo hizo. Lo nuestro es orar, y ahí entra el poder de Dios, y ahí entra el Espíritu Santo, y ahí entra el cielo a demostrar que el Dios al que le oramos tiene poder, que el Dios al que le oramos es un Dios fiel, es un Dios verdadero, es un Dios que saca y que levanta del polvo al pobre. Es un Dios que responde a las oraciones del justo. Es un Dios que responde. Póngase de pie esta noche. No es lo mismo que ore uno a que oremos todos los que están aquí. No es lo mismo. No es lo mismo que usted espere que alguien ore por usted, a que usted se anime a orar por alguien esta noche. Créame por la palabra, que cuando usted comience a orar esta noche, cárceles se están abriendo y se van a abrir. Créame que esta semana usted va a recibir impulsos que nunca le sucedieron a orar, a buscar a Dios, a conectarse con la palabra. Impulsos que usted dice: ¿y esto? Va a sentir necesidad de orar, va a sentir necesidad de conectarse. Aquí estamos de lunes a viernes 23:30 horas, y si no, usted en casa, usted va a empezar a sentir necesidad, porque el Espíritu Santo está respondiendo a oraciones que estamos elevando desde este lugar, oraciones que, como cantábamos, están golpeando, y eso tiene que ver con tu vida, y eso tiene que ver con tu casa, y eso tiene que ver con tus generaciones. Por eso esta noche, mientras tú ores, vas a suceder muchas cosas en el mundo espiritual. Mientras tú te animes a declarar, liberación va a ser manifestada, la llenura. Mire, hermanos, cuando usted empieza a orar es que viene la llenura.
Nunca hubo llenura antes de que la iglesia se haya puesto a orar o se haya puesto a predicar. A veces estamos así, esperando que la llenura llegue. No, es que mientras usted empieza a orar y usted empieza a declarar, usted empieza a sentir cómo empieza a brotar desde su interior oraciones que ni usted sabía que puede hacer. Y no son oraciones generales por alguna cosa, son oraciones específicas con nombre, con lugares, con apellidos, con territorio. Son oraciones que tienen que ver con algún familiar, con algún amigo. Son oraciones que tienen que ver con cárceles que usted empieza a ver que se empiezan a abrir y el Espíritu Santo te empieza a improntar, y eso tiene que ver con su llenura. ¿Cuántos queremos ser llenos del Espíritu Santo esta noche? Yo le voy a pedir algo. Ahí donde usted está, yo le voy a pedir que se junte, o sea, que toda la iglesia, no es que vamos a pasar el frente, sino en sus sillas, que se junten, que los de atrás empiecen a venirse adelante y se empiecen a llenar todas las hileras, que nos empecemos a poner juntos, unos con otros. Vamos, haga este movimiento, entiendan la fe, lo que vamos a hacer. No vamos a orar por nadie, no vamos a hacer nada más que orar. No es que vamos a ir a tocar a nadie, vamos a orar juntos. Nos vamos a unir esta noche, nos vamos a unir en una perfecta unidad en el Espíritu Santo. Vamos a declarar por familiares, vamos a declarar por territorios, vamos a declarar por el cuerpo de Cristo. Tenemos ministros que han sido encarcelados por la difamación, por la falta de ganas, ministros que están perdiendo la pasión porque se han cansado, porque se han agotado. Diablo inmundo, vamos a orar para que las cadenas se caigan, para que los yugos se pudran, para que la iglesia se levante a ser cuerpo, para que la iglesia sea empoderada, llena del Espíritu Santo, y usted se vaya esta noche de aquí con el denuedo de mañana a hablar la palabra. Unan las filas, unan las filas, unan las filas, únanse la iglesia a orar, únanse.